al Dios que nos ama. Y esta mañana, por eso estamos aquí, por la sencilla razón de que somos amados por amor. El Dios que hoy cantamos se llama amor. Él es amor. Y ese Dios nos ama con amor eterno. Y conmigo, Él me ama con amor eterno y ha prolongado su misericordia. Bienvenidos todos aquellos que somos amados por Dios. Bienvenidos. Saluda al que está a tu izquierda, a tu derecha y dile bienvenido. Bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Y todos aquellos que lo hicieron es porque son amados. No puedes dar nada si no lo tienes. Y esta mañana es un día glorioso. Es un día glorioso porque es el primer domingo del mes de julio. ¿Te das cuenta lo rápido que ha pasado el tiempo? En el mes de julio. Y en este mes de julio, Román y Gio, en enero, a ellos les tocó hablar acerca de esta porción de la Escritura y es una promesa que tú tienes que abrazar si la crees. Y está en 2 Corintios 9:10, la Nueva Traducción Viviente. Y esta porción de la Escritura dice así: pues es Dios. Ahí tiene un error, es así. Dice, pues es Dios. Si tú tienes una Biblia en la Nueva Traducción Viviente, vas a ver que dice, pues es Dios. Otra vez, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Esa es la promesa para ti. Y todo este mes de julio vamos a estar escuchando al Espíritu Santo hablarnos de provisión. Y eso te debe de provocar una sonrisa en tus labios, que vamos a conocer al Dios que nos provee. Provisión. Mira cómo dice, pues es Dios. O sea, la provisión de tu vida viene de Dios. Y esta mañana este día vamos a participar de la Cena del Señor. Y ha sido una semana hermosísima la que terminó y más gloriosa la que comienza hoy. Así que vamos a escuchar al Espíritu de Dios hablarnos acerca de este pasaje de 2 Corintios 9:10. Ese pasaje lo vamos a estar disfrutando cuando el Espíritu de Dios te lo haga llegar. Todos aquellos que tienen la gracia de responder cada palabra, se veía ahí la provisión de Dios. Y en la mañana, cuando te llegue esa porción de la Escritura, permítele al Espíritu Santo hablarte a tu espíritu. ¿Qué me vas a proveer hoy? ¿Cuál es tu plan maravilloso? ¿Cuál es esa manifestación de amor hacia mí este día? Y hoy domingo, primer día de la semana, vamos a ver un poquito de todo esto. Dice, Dios es quien provee la semilla al agricultor. Es decir, que Dios, el dueño de todo, es el que provee la semilla. ¿A quién? Al agricultor. Y es literal.
Por ejemplo, si tú eres doctor, ¿para qué quieres semilla? Si tú eres ingeniero, ¿para qué quieres semilla? Y la Biblia nos dice que es Dios quien provee la semilla al agricultor. Entonces, para que tú recibas la semilla de Dios, necesitas ser agricultor. Si tú eres agricultor, vas a recibir esa semilla de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Esta porción de la Escritura dice que Dios es quien provee la semilla al agricultor, se refiere que Dios dará trabajo al trabajador. Dios te va a traer ventas al que vende. Así. Es lo que está diciendo. Dice que Dios le dará pacientes al doctor. Lo va a llenar de enfermos para que el doctor tenga trabajo. Obviamente la semilla que le da Dios al doctor es para que sane ese enfermo. Y si tú estás recién casado con tu esposa, con tu esposo, cuando Dios dice que te va a dar semilla, al agricultor le está diciendo que a esa pareja Dios le va a dar hijos. Alguien dijo por ahí amén, esto es muy bueno. Y si hablamos de pastores, Dios traerá ovejas al pastor. Y una que otra chiva por ahí, ¿no? Eso es bueno. Esa es la enseñanza. Dios provee la semilla al agricultor. Y luego dice, no, regrésate, no la muevas ahí tantito. Y luego dice, y luego el pan para comer. Suena raro, ¿ah? O sea, Dios agarra semilla y se la lleva a un agricultor. ¿Quién la está trayendo? Digo conmigo, Dios. El que no tiene errores, el que toda su voluntad es muy buena, es muy agradable y no tiene errores, es perfecta. Entonces Él busca, y si Dios te dio ese talento, Dios te dio ese oficio, esa profesión, Dios te va a dar la semilla. Y una vez que tú recibas esa semilla, el segundo paso es, Dios te va a proveer el pan para comer. Otra vez, cuando tú realizas la función como agricultor, como trabajador, como profesionista, como padre de familia, entonces tienes cosecha, pan para comer. Cuando tú tomas lo que Dios te da y lo pones en operación, entonces tendrás pan para comer. Y quiero irme despacio porque hay gente que vive de su ingreso y no le alcanza. Otra vez, hay gente que trabaja, que le echa ganas, que tiene su negocio, que tiene su trabajo en una oficina, etcétera, y vive de los ingresos que le da eso, pero no le alcanza. ¿Has visto a la gente que le dice, es que no tengo dinero, no me alcanza? Yo conocí a un señor que era mi jefe y estaba triste, y pues con la confianza que él me dio, le digo, ¿qué tiene? Lo veo triste. Dice, sí, porque estoy sin dinero. Y yo pensé, ¿cómo sin dinero? Yo sé que es un hombre millonario. Y él me dijo, es que los negocios no van bien. Y antes yo ganaba 25 millones de pesos mensuales y nada más estoy ganando 20. O sea, los 20 millones no le alcanzaban. ¿Por qué? Porque él no recibe el pan de Dios para comer. Cuando tú ves en la Biblia
y que cuando tú recibes la semilla como agricultor y te pones a trabajar, la consecuencia de eso es que vas a recibir pan para comer. O sea, no es lo que tú hagas, sino que vas a aprender a vivir, vas a depender de Dios, de lo que Dios te da. Entonces, cuando tú trabajas, no lo hagas por el salario. Todo lo que tú sirvas, no lo hagas por el salario. La Escritura nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, porque Él te va a dar pan para comer, o sea, Él va a suplir realmente tu necesidad. Por eso este mes de julio vamos a estar hablando de la provisión de Dios. Entonces, cuando tú trabajas y recibes un salario que a los ojos de la gente es poco, a los ojos de Dios es enorme. Mira los panes. ¿Y te acuerdas de los peces? ¿Cuánta gente comió ahí? Y cuando Jesús está parado así en el alfolí, donde está el templo, por eso aquellas gentes que dicen que no hay que congregarse, algo tienen mal. Porque Jesús dice claramente que está parado en el templo y está viendo cómo la gente pasa a dejar su ofrenda. Y Él está a un lado. Y entonces viene una señora y deja dos blancas, dos moneditas pequeñitas de valor y las pone. Y Jesús dice, ¡hey, momento! Esta mujer, porque lo vio, esta mujer acaba de dar más que todos. Porque cuando tú recibes la semilla de Dios, entonces Él va a darte el pan para comer. No dependas de lo que tú haces, depende de Dios. Comienza a recibir esa provisión y comienza a depender y a disfrutar lo que Dios tiene para ti. Hay gente que cobra su salario y no le alcanza porque dependen de su salario y no dependen de Dios, que es el que da pan para comer. Y cuando tú hagas este principio, cuando tú recibas la semilla de Dios como agricultor, como doctor, como lo que eres, y honres a Dios ahí, entonces Él se va a encargar de proveerte pan para comer. Y cuando comiences a caminar en ese principio, viene algo enorme. Dice ahí, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Quiere decir que cuando Dios viene y te da la semilla y te da pan, es Él que lo está haciendo, pero cuando ya te lo da a ti, se vuelve tuyo. Está diciendo ahí, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y luego dice, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Estás viendo? Esto es enorme. Todo eso que estamos leyendo dice que va a producir una gran cosecha, pero de generosidad en mí, en ti. Cuando recibas la semilla y te pongas a trabajar esa semilla, y cuando dependas de lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces tú vas a recibir el pan de Dios, alimento. Y esto te va a hacer dentro de ti una persona con una gran generosidad. ¿Cuál es el propósito de esto? El verso 11, ahora sí, el verso 11 dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Cuánto sentido? Todo. Material, o sea, en el económico, en el físico, en el espiritual, en el social, en todo. Dice claramente ahí la Biblia, está escrito, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. O sea que tú vas a ser generoso cuando no hay nadie. Siempre.
¿Cuándo vas a ser generoso? Siempre. ¿Por qué puedes ser generoso? Porque estás tomando la semilla de Dios y la estás poniendo en operación. Respuesta, Dios te va a dar pan. Y cuando ves que en tu vida tiene propósito, hay una gran alegría que te hace ser generoso. Y cuando llevemos, a ver si no se te va la sonrisa, y cuando llevemos las ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. El propósito de todo esto es que la gente que recibe den gracias a Dios. Eso es. Esa es la función de la iglesia hoy. En el reino se trata de dar, de servir. Jesús dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y el Padre dice, amo tanto al mundo que di a mi Hijo Jesús. Entonces, eso es el reino. Y si tú eres hijo de Dios y me estás escuchando, tienes que ser exactamente igual. Ahora, no vas a dar lo que no tienes. Entonces, permítele a Dios que cuando mande la semilla, tú la puedas recibir. Y cuando recibas esa semilla, la que sea, la pongas en operación, Él se va a encargar de alimentarte. Y eso va a producir en ti una gran cosecha de generosidad, porque esto va a ser para que se lo lleves a los necesitados. Y esa gente necesitada va a dar gracias a Dios. No inventé nada, está en 2 Corintios, capítulo 9, versos 10 y 11. ¿Quién no da? El que no ha recibido la semilla. El que ha recibido la semilla, pero no come pan, sino que come de lo que él recibe. Está sencillo. Ahora, todo esto es la teoría. Todo esto que vimos aquí es la teoría. Vamos ahora a ver la práctica. Y para eso necesitamos ir a Génesis capítulo 22. Una historia que la vamos a poner porque tú te la sabes. La historia de Abraham. En Génesis capítulo 22, verso 1, Dios le habla a Abraham. Ahí sí dice el verso 1, Dios le habló, Dios le dice a Abraham, le habla. Y el verso 2 dice que le pide a su hijo. Y especifica, porque está Ismael, a Isaac. El verso 2 dice, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. ¿Estás viendo la práctica? ¿Estás viendo cómo Dios está dando semilla a Abraham? ¿Por qué? Porque Abraham, su nombre significa padre enaltecido y no tiene hijos. Su nombre no es congruente porque Abraham sin H es padre enaltecido y él no tiene hijos. Y le dice Abraham a Dios, Señor, ¿cómo que padre enaltecido si mi heredero es el hijo de Eleazar, mi siervo? Entonces Dios le da semilla y le da a Isaac. Y otra vez, ten cuidado, porque por andar haciendo otras cosas, por no tomar la semilla de Dios y tomar otras semillas, vino Ismael. No hagamos lo que tú quieras, no hagamos lo que yo quiera, vamos a hacer lo que Dios dice. Y Dios dice, yo le voy a dar semilla al agricultor. Entonces así, para que te dé el pan. Si te da un pan, el pan que viene de Dios es perfecto para todo lo que tú necesitas. He escuchado gente que cuando ora por comer dice, Señor, que no me engorde. El pan que viene de Dios no te engorda, te hace crecer. Es una medida exacta, es un alimento específico para tu organismo, para tus necesidades. Entonces, cuando yo estoy leyendo las Escrituras, aquí con Abraham, el verso 3 dice que le pide a su hijo, y el verso 3 dice que Abraham se levantó de madrugada. Dice que preparó su asno y a 2 siervos, y agarró a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y fue al lugar que Dios le dijo.
El verso 4 es muy importante porque dice al tercer día. Al tercer día. Entonces, imagínate a Abraham, que no tenía semilla, y que pide semilla, y Dios le da semilla, esa semilla es su hijo, y lo disfruta por 30 años. Abraham, cuando te llega ese bebé de Sara, lo disfruta enormemente. Hagan de cuenta un abuelo con un nieto. Los que somos abuelos saben que estamos hablando. ¿Hay abuelos aquí? ¿Abuelitas, abuelos? Bueno, los nietos se disfrutan enormemente. Y los papás de esos niños no nos entienden porque no han llegado a ser abuelos. Cuando sean abuelos se van a acordar de estas palabras. Y Abraham trató a su hijo como un abuelo, o sea, lo amaba a Isaac y lo procuraba y le enseñaba obediencia, el temor de Dios, etc. Era la semilla que Dios le dio a Abraham para que Abraham ahí la pusiera a trabajar. Porque ahí le da una promesa a Dios a Abraham. Esa descendencia, así como las estrellas, como la arena, en Isaac, así serán benditas todas las naciones. Entonces esa semilla que Dios le da a Abraham es su hijo Isaac. Él lo cuida enormemente. Y dice al tercer día, imagínate una persona así, que tiene 30 años cuidando a ese muchacho ya. 30 años de edad, Isaac. Se va con él. Esos 3 días han de sido los 3 días más amargos de este hombre llamado Abraham. Porque tomó a su muchacho, tomó a sus 2 siervos, tomó el asno, tomó la leña, el fuego, y ahí van. Al monte que yo te voy a decir, y ese monte apareció en 3 días. 3 días pensando de su semilla, 3 días pensando, voy a decir una barbaridad, en Sara, su mujer. Le voy a decir a mi esposa que maté a nuestro hijo, porque Abraham sabía lo que iba a hacer. Le dijo, ve al monte que te voy a mostrar y ofréceme a tu hijo en holocausto. Él sabía qué significaba eso. Y toma al muchacho y ahí. Imagínate la mezcla en la cabeza. Va a matar al único hijo, después lo va a matar la mujer a él. Cuando se entere, si es que lo alcanza, pero ya iba muerto él, porque era terrible ese pensamiento. No lo dice la Biblia, pero yo soy papá y soy abuelo. Y tantito se enferma una de mis hijas o uno de mis nietos y queremos correr hasta Mérida, queremos volar hasta Mérida. Hace unos días, Alejandra, mi hija mayor, tiene dos hijos y todos los días, antes de ir a la escuela en el camino, una videollamada. Y oramos juntos. Es un pan de cada día. Es delicioso eso. Y el miércoles pasado no hubo eso. La unción, la iglesia, la sanidad, las potestades, todo se le perdió a Angélica. Porque no tenía noticias, no nada más de Alejandra, sino de los niños. Comenzó a buscar una amiga de Alejandra para que le dijera si los niños habían llegado a la escuela. O sea, era un show, era un Abraham llevando a Isaac al matadero. Mi mujer ahí no hubo unción, no hubo nada ese día. Tuve que darle 2 cachetadas para que... Estaba histérica mi mujer. Mi hija no tuvo clases, se durmió, apagó el teléfono y los chamacos también, no había pasado nada. Y cuando ella comenzó a meter ideas en la cabeza, la semilla de Dios se comenzó a secar en mi corazón. No se lo dije, pero se me comenzó a secar. Porque era más la desesperación, algo les pasó. Y un día antes, Alejandra había dicho que había chocado un carro frente a su casa ahí, estaba horrible. Y entonces eso contó, o sea, era una telenovela de verdad, esa de ahí. Una película de terror. Fíjense,
Sí, de repente se nos mueve todo, de repente. Pero cuando tú recibes la semilla de Dios y la pones a trabajar, el Señor te va a alimentar. El Señor te va a llenar de su generosidad. Y Abraham, entre toda esa mezcla, por 3 días, era una madeja de hilos revueltos en su cabeza con todo lo que estaba viviendo, pero era muy grande, muy fuerte la obediencia y la fe hacia lo que Dios le había hablado a Abraham. Ahí va. Y me encanta porque en el verso 5 dice: entonces dijo Abraham, llegan al monte a los 3 días y le dice a sus siervos, esperen aquí con el asno. Eso tiene para mí un significado. Los 2 siervos que estaban ahí, que los burros se queden aquí. Yo y mi hijo vamos a ir a adorar. Espérenos aquí. Y entonces eso es enorme porque el verso 6 dice, tomó Abraham la leña, el holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. La puso sobre Isaac, no era un adolescente, la leña era bastante, era para quemar a una persona. No eran 2 palitos, era bastante leña. Dice la Biblia que la puso y luego por ahí dice, y el muchacho, o sea, Isaac era un hombre de 30 años. En los 30 estaba ese muchacho. Y el papá le pone encima y dice el verso 6, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y el verso 7 dice, entonces Isaac le pregunta a su papá, padre Abraham, aquí hijo, aquí está la leña y el cordero para el holocausto. Y entonces yo quiero que vean Génesis 22:8 en la Reina Valera 60. La respuesta maravillosa de Abraham a su hijo. Quiero que vean esa respuesta de un hombre que había recibido semilla y que iba a comer pan de Dios. Comienza a decir la respuesta maravillosa, dulce de Abraham a su hijo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Dios diré, hebreo, diré, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Deja de preocuparte qué vas a comer. Deja de preocuparte qué te vas a vestir. Deja de preocuparte. Hoy en día tú tienes una entrada económica, felicidades. Tienes un negocio, felicidades. Pero los tiempos se vienen tan fuertes y tan terribles que vienen días en que no va a haber nada de eso. Entiéndelo, no es ni el gobierno ni nada, está escrito que la maldad se va a multiplicar y todo el mundo piensa que maldad es lo como pensamos los creyentes, muchas mujeres. No, eso no es la maldad, eso está desde el principio. La maldad es que sabiendo hacer el bien y lo bueno no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque dicen, no me alcanza, no tengo. Gente que no viene porque no tiene dinero para la combi, para la gasolina. Gente terrible que confía no en la semilla que Dios le ha dado y el pan que Dios le va a dar para comer, sino lo que estas personas pueden hacer con sus fuerzas. Miren la sabiduría de Dios. Dios esperó a que Abraham fuera un viejito que ya no pudiera con sus fuerzas. Pero ese viejito tenía 2 cosas: fe y obediencia. Obediencia y fe a lo que Dios habla. Y es ahí donde tú y yo tenemos que ponernos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de tu vida? No, ¿qué dice Dios es que dice Dios? Y eso se llama comunión.
Y mientras tú no tengas comunión, lo que vas a escuchar va a ser Biblia. Y mientras la Biblia no sea inspirada por el Espíritu Santo a tu espíritu, va a seguir siendo Biblia, no la verdad. Muchos saben de qué estoy hablando. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces cuando Abraham, su hijo, le pregunta, cuando la semilla le pregunta a su padre, papá, aquí está todo, ¿dónde está el holocausto? Las palabras correctas de Abraham. Y esas palabras deben de ser las tuyas cuando salgan no de tu entendimiento, sino de tu corazón. Dios se proveerá. Porque todo esto es para Dios. Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Pero ese hijo, como leímos hace rato en Colosenses, dice que en Corintios dice que cuando lo que Dios te da se convierte en tuyo. Abraham sabía que este hijo venía de Dios, venía del cielo, venía no de lo natural, porque su esposa Sara era estéril y una viejita que ya no podía dar a luz, no podía concebir para dar a luz, ya no podía, por edad. Claro que cuando se logra y nace Isaac, nadie podía negar que ese niño venía de Dios. Era la semilla de Dios para él. Y cuando le pide el dueño de esa semilla, él la reconoce y con obediencia y fe se la entrega. No hizo fiesta, qué padre, me lo dieron y me lo quitaron, qué padre, no. Le dolió hasta lo más profundo, pero él sabía de quién se lo había pedido. El que le había dado la semilla se lo pidió. Pero se acordaba de la promesa que en esa semilla iban a ser benditas todas las naciones. Porque Jehová Jireh, Dios es el proveedor. Y si Dios proveyó hace 30 años en la vida de Abraham, ¿habrá algo imposible para Dios? Era un hombre de Dios, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que le creía a Dios. ¿Sabes? Viene el cumplimiento de esa fe y de ese conocimiento de Dios. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Te imaginas el gozo y la alegría de ese viejo? Le tuvo que hablar 2 veces el ángel de Dios para decirle, detente Abraham, conozco lo que hay en tu corazón, conoces que no me niegas nada, ni siquiera tu único hijo. Él dijo, Dios se proveerá. Ahí está. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y a sus espaldas el carnero trabado en un zarzal. Y fue y lo tomó Abraham y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y entonces viene esa frase hermosa del verso 14. Y llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice así hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Tienes ganas de semilla? Ve al monte. Ve al monte de la provisión. Ve, busca y acércate a Dios confiadamente, a ese trono de la gracia. Y la semilla que te hace falta, Él te la va a proveer. Pero cuando la tengas, no la tires a la basura, no la menosprecies. Ponte a trabajar con esa semilla y verás la provisión de Dios dando su pan. Y cuando tú puedas usar esa semilla y tú puedas comer ese pan, el siguiente paso, dice el Señor, esa es tu promesa, que te va a dar abundantemente en todos los sentidos. ¿Para qué? Para que seas bendición. Para que muchos conozcan al Dios que tú le crees, al Dios de Abraham, para que muchos conozcan a ese Dios todopoderoso que ama con amor eterno. Pero escuchen a los cristianos, a los creyentes. Son los que más se quejan.
son los que más miedo tienen. Oye, ¿por qué? Es que no puedo, es que no hay, es que no alcanza. Y el es que, yo siempre he dicho que el es que es un demonio. Mírate a hablar. Oye, necesitamos espero que el próximo domingo se vendan todos los taquitos, menos los míos, eso yo los compro. En serio, corazones dadivosos de estos dos matrimonios que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a poner esto, porque queremos terminar los salones de los niños. Esa es una forma adelante. ¿Qué tiene que hacer la congregación? Participa, hombre. Participa, pero hazlo en amor. No llegues a las 10 de la mañana, que comienzas haciendo, si a las 8 ya van a estar los taquitos, pues nos vemos a las 8, ¿no? Y mi mujer dijo amén. Y nadie dijo amén. A ver, ¿a quién? Si estuviera aquí el pastor Alejandro Servín, él tiene un niño, Isaac. ¿Tu pastor cómo se llama? Dile a ese niño, ¿quién quiere comer tacos? Y él levanta la mano y dice, yo. Ese niño debe estar aquí en esta casa. A ver, ¿quién quiere comer tacos? Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. ¿Sabes? Esta enseñanza práctica de Abraham es necesario que tú y yo lo veamos. Mira el verso 16. Y dijo Dios, el que da semilla, el que da pan, mira lo que dice Dios. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto. ¿Qué has hecho? La semilla que yo te di, la trabajaste bien. Es una verdad esto. Te voy a explicar. Tú dile a uno de tus hijos que tiene 5, 6, 10 años, 15 años, dile, mándalo a hacer algo. Mándalo ahorita a hacer algo. Y te hace un pancho. Mándalo a sacar la basura, mándalo a sacarlo, a lavar los platos, mándalo. Es más, si está más grandecito y tienes un coche, mándalo a lavar tu coche. Van a ser un desastre. Mi suegro un día estaba en la casa y le dice mi suegro a mi hija, pajarita, caliéntame unas tortillas. Sí, abuelo, y se para frente a la estufa. Mami, ¿cómo se prende? O sea, Karen, la otra hija, era más extrema. Comenzaba a hacer galletas hasta que un día explotó la cosa esa. Dejó la llave abierta, no sé qué hizo, viene con la llave del gas, le mete la lumbre. Es más, esa es la razón por la cual no cocino. Nuestros hijos están siendo mal enseñados, porque acuérdense del mensaje del mes pasado, tienen padres buenos. Y dijimos un término, alcahuetes. Todo en alcahuetán a mi niño de 40 años. ¿Alguien tiene un hijo así de 40 años que es un bueno para nada? Es porque tuvo un buen papá y una buena mamá que los echó a perder hasta los 40 años y más allá. Por eso la semilla que le da Dios a Abraham, mira lo que dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, verso 17, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y verso 18 dice, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. En estos 3 pasajes de la escritura de Génesis, yo estoy viendo la provisión y la promesa de Dios que dijo que Él iba a proveer y aumentar los recursos de ustedes, el mismo pan.
Y que cuando fuéramos esa riqueza en nuestras vidas, en nuestra administración, se iban a convertir en ofrendas para los necesitados, porque esos necesitados van a glorificar a Dios. Entonces este mes Dios quiere proveerte a ti, quiere proveerte lo que tú eres, eso que tú eres, el negocio que tú tienes, la profesión que tú tienes, el trabajo donde tú estás. Tienes que comenzar a recibir la semilla y comenzar a comer el pan de Dios para que venga una gran generosidad en tu vida y la tomes y la des a los necesitados. Y entonces los necesitados van a glorificar a Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Como historia está enorme. Ya entendí la teoría, ya entendí ahora la práctica de Abraham. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora vamos a participar nosotros. Vamos a entrar en eso tú y yo. ¿Qué vamos a hacer? Si estamos hablando de provisión, escucha a Dios proveerte lo espiritual. A ti no te hace falta lo material, a ti no te hace falta la salud, a ti te hace falta lo espiritual. La salud es temporal. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, fue algo enorme, pero al tiempo se volvió a morir. La salud se va a acabar. Los bienes se van a acabar. Pero lo espiritual no. Entonces, vamos a ver esta enseñanza, aplicarla a nuestra vida y hablar de la provisión espiritual. ¿Sabes que en Jesús tenemos provisión para todas nuestras necesidades espirituales? ¿Sabes cuál es tu necesidad espiritual? Está en la Escritura, en Juan 14:6. Quiero que veas esa necesidad, porque puedes decir, yo no tengo necesidades espirituales, oro, ayuno, leo la Biblia. Eso es doctrina. Buena, síguelo haciendo, está bien. Pero necesitamos ver cuál es tu necesidad y mi necesidad espiritual. Y es bien sencillo, ahí está. Ir al Padre. Los cristianos estamos estacionados y no estamos en el Padre. La necesidad tuya y mía es ir al Padre. Mira a Jesús en la tierra. Siempre estuvo en el Padre, siendo uno los dos. Jesús siempre dijo, todo lo que yo hago no soy yo, es mi Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto a papá. Y esa es la necesidad que tiene toda la iglesia. Cuando digo la iglesia no hablo de Dos Ríos, hablo de la iglesia en todo el mundo. Hay doctrina, hay actividades, está bien, pero no hemos llegado al Padre. No hemos llegado. Porque si llegáramos al Padre, entonces fuéramos idénticos a Jesús. Y necesitamos entrar. Por eso comienza a decir Jesús. Comienza a decir, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre. Yo soy. Porque Jesús, antes de venir a la tierra, Él estaba y conoció y vio y vivió y todo con el Padre. Él ahí. Él viene y dice, yo vine aquí a la tierra, pero yo vengo a llevarlos. Yo soy el camino para llevarlos al Padre. Yo los puedo llevar al Padre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que recibir. Esa semilla hoy nosotros. Él es el camino. Él es el que nos conduce hasta Dios por medio de su muerte y de su resurrección. Jesús es la provisión de Dios para estar con Él en la eternidad. Él es el camino. Entonces, vamos a caminar ahí, iglesia.
Comienza a mirarte que te hace falta. Mira esa necesidad de ser uno con el Padre. Y el único que te puede llevar al Padre es Jesús. No hay nadie, no hay nada ni nadie que te pueda llevar al Padre, solo Jesús. Por eso Él dice, yo soy el camino. Y también dice, yo soy la verdad. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? Si vas a Lucas 4:18, dice, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes qué es esto? Él tenía semilla y le daba a los pobres. No estamos hablando de los pobres económicamente, los pobres en espíritu. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y es pobre en espíritu. No hay nada que los llene. Hay una ambición por el dinero. Y Jesús, Dios siempre dijo, no puedes servir a dos señores. Y un señor es Dios y el otro señor es el dinero. Y cuando tú tienes amor al dinero, ya tienes otra semilla. Jesús está aquí en la tierra donde Él le decía a la gente que lo quería seguir. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza y soy el dueño de todo. Pero Jesús vino, según Lucas 4:18, a dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando dice dar buenas nuevas a los pobres, ¿sabes qué? Hay una buena noticia para ti. Hay una muy buena noticia para ti. Te quiero hacer rico en el Espíritu. Te quiero hacer rico en el Espíritu. Bienaventurados los pobres, porque ellos. Entonces, la segunda es, el ministerio dice, venir a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes cuánta gente quebrantada de corazón? Me voy a meter un poquito en cuestiones sexuales. Gente que no conocía a Dios o conocía a Dios y se pervirtió en las cuestiones sexuales. Gente que es hombre y se metió con hombres, gente que es mujer y se metió con mujeres. Gente que mujer se acostó con muchos hombres y hombres que se acostaron con muchas mujeres. Es un desorden sexualmente hablando. Y el Espíritu de Dios viene y comienza a darte semilla y comienza a trabajar contigo. Y es una lucha dentro de ti en eso. Tú te quieres componer, pero Satanás viene y sabe tu debilidad y te arrastra. Y hay un corazón hecho pedazos, está quebrantado tu corazón. Porque sabes que hiciste muy mal en aquellos días, sabes que no agradaste ni a tu pareja, ni a tus hijos, ni a tu Dios, ni a tu pastor, a nadie. Y dice la Biblia, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gente que está quebrantada en su corazón y no sabe qué hacer, porque no puede salir del hoyo cenagoso. A esas personas que de repente viene un quebrantamiento de culpabilidad y se sienten basura, ¿no? Quita esos pensamientos de ti. Ve al monte de Dios, porque en el monte de Jehová será provisto. Y solamente tu obediencia y tu fe, producido por un arrepentimiento genuino, donde ya no vuelvas a... Dios te va a proveer. Dios va a proveer eso. Porque vino a pregonar libertad a los cautivos. Vino a darle vista a los ciegos. No está hablando nada más de los ciegos físicos. Está hablando de la provisión espiritual. Gente que tiene enfrente el camino, la verdad y la vida y está con la pared. Porque no has subido al monte donde Dios se proveerá para tu vida. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres luchando, ciegos? Y lo más terrible, que esos ciegos guían a otros ciegos al hoyo. Escúchense hablar, escúchense cómo se hacen las bolitas para hablar mal de la casa, para hablar mal de esto, para hablar mal, y estás hablando mal del reino.
Y todo lo que a ti no te agrada es lo que hablas, porque es tu justificación, ciego, quebrantado. Y dice ahí, esclavo, cautivo, que necesita ser liberado. Poner en libertad a los oprimidos. Estos escenarios no te dejan respirar. Mírate, o sea, te ahogas. Porque tus pensamientos son terribles. Y suena a broma, pero Angélica estaba sumamente preocupada porque no tenía noticias de su hija y de sus nietos, que son mis nietos y es mi hija. Pero en lugar de angustiarme yo, ella es mi testimonio, yo en lugar de angustiarme, porque sí, comencé a decirle, Señor, tú tienes cuidado. Y yo te dije que si algo les pasaba, yo como Abraham no me muevo, machín me pongo ahí me pongo. Pero noticias de ellos. Y cuando Angélica comenzó a decir, es que mira el accidente y es que no se reportó y la mente comienza, hay una cautividad en la cabeza. ¿Cuántos así? ¿Cuántos se han quitado la vida? Mira, amigos, familiares, vecinos que se han quitado la vida porque están cautivos en sus pensamientos. Y no ven la provisión de Dios, no ven la libertad de Dios y más se van hundiendo, más se van hundiendo y más se van hundiendo. Y la iglesia en lugar de rescatarlos les pone un pie encima. Es lo que les platicaba hace unos domingos a ustedes acerca de Judas. Y lo platicaba con Ramón, decía, es que Judas resarció el daño, agarró el dinero y regresó al templo y dijo, yo no quiero esto, entregué sangre inocente. Porque Judas siempre vio cómo Jesús caminó sobre las aguas, como cuando o sea, de todo escapaba él. Multiplicó panes, echó fuera demonios, al gadareno lo sanó, o sea, siempre salía Jesús. Y Judas pensó, lo voy a vender, tengo una lana para mí y va a salir bien. Y todos contentos, hombre, yo ayudo a la iglesia con ese, voy a dar mi diezmo. Y cuando Judas ve que Jesús no bajó de la cruz, sino que fue molido por tus transgresiones y las mías, se arrepintió y fue a resarcir el daño. Y dijo, yo no quiero esto, entregué sangre inocente. ¡Qué error! Fue a la iglesia. Y la iglesia le dijo, no, esta es tu bronca. Dinero de sangre es este. Y fue y se ahorcó. Mucha gente llega a la iglesia y se encuentra que en lugar de encontrar amor aquí, encuentras señalamientos y tú no eras así. Gracias a Dios, dije, ahí vamos caminando. ¿Sabes? Judas, en lugar de ir al templo a ver a los sumos sacerdotes, iglesia, tenía que haber ido a la cruz. Esta mañana estás en el lugar correcto, porque esta congregación está aprendiendo a recibir amor para dar amor. Provisión de Dios. La provisión espiritual dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cuando tú conoces verdad, di conmigo Jesús es la verdad. Cuando tú conoces verdad, te hace libre. Esa es tu provisión. Y una persona con libertad puede ir al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y luego dice, yo soy la vida. ¿Sabes que la vida es una existencia en toda la plenitud de Dios? Esas virtudes de Dios son 12, amor, gozo, paz, etc. Esa es la vida. Cuando en tu vida sale esas virtudes, tienes vida. Pero cuando sale todo lo diferente de esas virtudes, tienes muerte. Mírate. Con la Biblia tienes muerte. Porque la usas para justificarte, la usas para señalar, la usas para defenderte. Con la Biblia. Que la Biblia dice aquí. Pero vida.
Es una existencia en toda la plenitud de Dios. Por eso Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tener vida es ser hechos semejantes a Jesús. Así como es Él, también tú. Una fuente de vida. Una fuente de vida que salte y eterna. Y no es que tú des vida. Es que cuando estás tomado de vida, que es la vida verdadera, cuando estás tomado de la vida verdadera, en ese momento participas con la vida verdadera. Y a través de ti salen estos frutos. Tú eres pámpano, salen estos frutos. Y estos frutos son para alimentar a los necesitados. Por eso, la provisión espiritual es Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir a papá, nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Obviamente no puede quedar afuera la provisión material. Él va a suplir todo lo que es necesario. Mateo 6:25. Mateo 6:25 dice, yo os digo, no os afanéis por vuestra vida. No te afanes. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vas a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Es una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y más que el vestido? No te afanes, verso 31. No te afanes, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes? ¿Los hijos de Dios o los gentiles? Los gentiles. Así viven los gentiles. ¿Qué vamos a comer? Vamos a trabajar como locos para poder comer. No necesitas a Dios tú entonces. El pueblo que está en el desierto crecía y sus tenis Nike y su ropa comprada en Chedraui crecía también, no envejecía. Así dice la Escritura. Pero ellos tenían vida porque vida estaba en ellos. Entonces es exactamente lo mismo. Verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Ahí está el principio, verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Todas, 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 todas las cosas serán añadidas. ¿Cuándo? Cuando tengas una prioridad que es el reino. Amada iglesia, ubica tus prioridades. Cuando veas la palabra reino es gobierno. Que Dios gobierne tu vida. En lo justo, busca primero el reino y su justicia, lo justo, lo que dice Dios de ti, lo justo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces dice ahí, todas estas cosas te serán añadidas. ¿Sabes? Así, en el ejemplo de Abraham, que Dios proveyó el cordero para evitar la muerte de Isaac. Es exactamente lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Dios proveyó el cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Para que Jesús con su vida tomara ese cáliz,
ira de Dios al ver tanta maldad, y con la sangre de Jesús te limpiara a ti y me limpiara a mí. Esta mañana necesitamos participar de la cena del Señor. Fíjense, en esta casa hoy está Amílcar, está Carlos, está Eli. ¿Saben quiénes son las personas? Hermanos que les ha tocado vivir situaciones físicas muy difíciles. Muy difíciles. Y hoy, en nuestras oraciones que fueron escuchadas, como un pedacito aquí, amor, ven, corre. Ya terminamos. Es importante que se escuche bien. Miren, yo quiero que... ¿Se oye bien? Ok, gracias. Dice que se oye bien. Gracias. Miren, Eli, ponte de pie. Carlos, ponte de pie. Amílcar, ponte de pie. Así. Así. Reinaldo, ponte de pie. Deyita, ponte de pie. Deyita, mamá. Iglesia, yo quiero que vean a ellos. Deyita tiene una hermana que le detectaron cáncer. Gracias, Deyita. El viernes oramos por Amílcar, que tenía un dolor terrible, que no se pudo. Ya mañana se venía, y antes de comenzar la reunión le dije a los hombres, ¿crees que Dios puede? Y dijimos que sí, y ahí está. Gracias Amílcar, cuántos hemos orado por Carlos? Ahí está Carlos, el esposo de Francis, mira. Dios haciendo su obra perfecta en tu vida. Siéntate, Carlitos. Reinaldo sufrió un accidente hace tiempo y luego ahora pasó por cirugía. Ahí está. Gracias, Rey. Yo digo mi rey de chocolate. Y está él. Le detectaron un cáncer aquí y aquí está. ¿Alguien te dijo que si venías a Cristo no ibas a tener problemas? ¿Alguien te dijo eso? El que te dijo eso no conoce verdad. Mi Padre dice claramente a través de Jesús, en el mundo tendrán aflicciones. Ahí están las aflicciones. Pero Él es el que provee. Lo dice claramente, no tengas miedo. Yo vencí al mundo. En el mundo tendremos aflicciones, pero no tengan miedo. Yo vencí al mundo, dice el Señor. Así que deja de batallar por las cosas del mundo. Deja de vivir como vive el mundo. Mira cómo vive. Quizás se vean divertidos, quizás se vean bien, quizás. Pero al final de tu vida, esta tierra es un taller donde Dios te está moldeando para dónde vas a pasar la eternidad, con Él o sin Él. ¿Estás viendo la aflicción de Abraham al llevar a su propio hijo al matadero? ¿Estás viendo a Dios ofrecer el cordero inmolado para tu salvación y la mía? Déjate proveer de todo lo que Dios es. Toma a Jesús, que es el camino. Toma a Jesús, que es la verdad. Toma a Jesús y ten vida, que te lleve al Padre. Es ahí donde la iglesia debe de permanecer. Es ahí donde nosotros tenemos que dar esa riqueza de lo que tienes. Para que muchos te conozcan
conozcan a Dios a través de tu vida, de tu testimonio. Y digan, no importa lo que estás pasando, y yo te veo lleno de paz, yo te veo lleno de vida, lleno de gozo. Sí. Aunque tu barca esté a punto de hundirse, aunque tu barca esté en un mar de aflicción, pero si Jesús está en esa barca, no seas como los discípulos que temblaban y despertaron a Jesús. ¿No tienes cuidado de nosotros? Y la respuesta de Jesús fue, ¿dónde está tu fe? Y se voltea y le habla a los vientos y a la mar y se calma. Y entonces la gente dice, ¿quién es este que aún la naturaleza le obedece? Él es camino, Él es verdad y Él es vida. Él es el único que puede satisfacer, suplir, proveer tu necesidad espiritual en este día. No es mañana, es hoy. Él vino a traer libertad, Él vino a traer perdón, Él vino a traer sanidad. ¿Por qué esta mañana no lo haces? Y dices, ¿sabes qué, Señor? Mi corazón está quebrantado de tanta maldad y no sé cómo salir, pero hoy yo quiero recibirte. No te voy a hacer pasar al frente, no, eso no funciona. Recíbelo ahí donde estás y comienza a decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero esta vida de esclavitud. Ya no quiero esta vida que me tiene atorado, ya no quiero esta vida que está lastimando a mis seres queridos. Porque no se trata de ti, nada más. Lo que tú estás haciendo está lastimando a la descendencia, al tesoro más grande de Dios, que es los seres humanos. Yo le llamaría los hijos. Lo que tú haces bendice o maldice a los hijos. Este día yo te invito a que te veas con la necesidad de que Dios supla tu necesidad espiritual. Esta mañana tú puedas recibir la semilla que se convertirá en pan de vida para ti. Y será tan abundante que lo podrás compartir con muchos hambrientos, con muchos sedientos. Así que te ruego que esta mañana medites y tomes una decisión delante de Dios. Dice 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagamos memoria de que este día el Señor proveyó para tu necesidad y para la mía. Toma el pan. No tengas prisa. Estás con papá. Y todo lo tiene bajo control, bajo cuidado. Nada está fuera de él. Disfruta tu libertad, disfruta. Eres el Isaac que está en el monte. Y fuiste librado de la muerte por el Cordero inmolado. Eso es glorioso. Eso es vivificante. Y sigue diciendo la Escritura, verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Anuncia la provisión de Dios hasta que Él venga.
Qué refrescante. ¿Qué semilla nos ha dado el Padre hoy a ti y a mí? ¿Qué semilla hemos recibido hoy? Podemos cantar ahora sí con todo nuestro corazón. No más tristeza, no más vergüenza. Únete al coro celestial y disfruta tu nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza.